Bueno, pues antes de comenzar quería presentarme. Soy Rocío Rodríguez, vengo del Hospital Materno Infantil de Málaga y antes de nada pues dar las gracias al comité organizador por pensar en mí para formar parte de esta jornada tan interesante, ¿no? Como ha dicho Pablo, bueno, pues por casualidades de la vida, del destino, del azar, pues ahora voy a tener la tremenda suerte o no de tenerme aquí durante una hora hablando del tórax pediátrico. Entonces voy a empezar primero por la infección pulmonar en pediatría, ¿no? Entonces, bueno, las infecciones respiratorias en el niño constituyen una causa muy frecuente de enfermedades infecciosas pediátricas, ¿no? Hay que decir que el niño puede pasar a lo largo de un año hasta 6 o 8 infecciones respiratorias y que como consecuencia pues, va a motivar una alta frecuencia de asistencia o bien a las consultas de pediatría o bien a las urgencias del hospital, ¿no? La mayoría de estas infecciones respiratorias van a afectar a las vías respiratorias altas, en plan de pues, faringitis, amigdalitis, otitis, sinusitis, ¿no? Pero un porcentaje importante pueden acabar afectando a las vías respiratorias bajas, que es la que nosotros vamos a hablar hoy, ¿no? Van a ser una causa importante de hospitalización, sobre todo en niños menores de 2 años, y van a ser una causa muy importante de morbimortalidad, ¿no? Entonces, bueno, la charla la estructura de esta manera. Lo que vamos a intentar es describir las características de estas infecciones pulmonares en los niños, ver las diferentes formas de presentación, tipos y, sobre todo, qué papel desempeña la radiología, ¿no? Y este es un poco el esquema, pero sobre todo que nos dé tiempo a verlo todo. Bueno, entonces, en cuanto al papel de la radiología, ya sabéis que existen muchas técnicas de imagen que nos pueden ayudar a abordar todo este tipo de entidades, ¿no? Y, sin duda, pues la radiografía simple va a ser la técnica que más utilizamos, está considerado clásicamente como el gold estándar, ¿no? Y presenta múltiples ventajas, ¿no? Sobre todo que es una técnica muy accesible, ¿no? Pero también tiene limitaciones y seguro que todos en la cabeza ya tenéis la principal, que es que emite radiaciones ionizantes, ¿no? Como consecuencia de eso, ya sabéis que la población pediátrica es muy susceptible a esas radiaciones ionizantes, siempre vamos a intentar minimizarla en lo posible. Es verdad que la dosis de una radiografía es muy pequeña, pero ya digo que siempre vamos a intentar minimizarla y como consecuencia de eso, ¿qué hacemos? Que en la radiografía de tórax solamente vamos a hacer una única proyección, una AP, una PA, en función de la edad del niño, y la lateral la vamos a dejar para casos muy concretos, ¿no? Entonces, como consecuencia de solamente tener una única proyección, pues nuestros estudios van a ser bidimensionales. ¿Qué sucede? Que hasta en un 40% de los casos el parénquima pulmonar puede estar oculto por otras estructuras como el corazón o los diafragmas, ¿no? Entonces, nos puede pasar como el caso de esta niña, que acude por fiebre, tos, moco, ¿no? Y si nos fijamos bien, justo, no sé si se verá bien desde lejos, en la base, justo... Sí, esto para... Sí. Pues justo aquí en la base, ¿no? Vemos que hay un aumento de densidad con esa morfología típica de patrón algodonoso, mal definido, ¿no? De las consolidaciones bacterianas, ¿no? Entonces, la hemos untado por otro motivo y efectivamente corroboramos que esta niña lo que tenía era una neumonía en la base derecha, ¿no? Entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Debemos realizar una radiografía de tórax a todo niño que se sospeche que tiene una infección respiratoria de vías bajas? Pues la respuesta es no. Y todas las sociedades indican que realmente hay que hacerlo pues, en aquellos casos que tengamos una neumonía con síntomas graves o que haya que hospitalizarlo, o en los casos de que los niños pues, persista con fiebre prolongada, tos, o en los casos que hay una fiebre sin foco y leucocitosis, porque se ha visto que hasta en un 20% puede haber neumonías ocultas, o en el contexto epidemiológico de la tuberculosis. Y controles. ¿Debemos hacerles controles a todas estas infecciones? Bueno, pues tampoco. Solamente en aquellos casos en los que haya compromiso inmunitario, en el caso de que el paciente pensemos que se ha podido complicar, que hay una falta de mejoría en la neumonía redonda, como veremos adelante, o si de repente hemos pensado que el niño lo que tenía una infección respiratoria y ahora de repente han aparecido nuevos signos o síntomas que nos hacen pensar que a lo mejor estamos ante otro diagnóstico diferente, ¿no? Además de la radiografía simple, tenemos muchas otras técnicas de imagen y la ecografía, sin duda, es una técnica muy utilizada en pediatría, ¿vale? Cuando digo muy utilizada, es muy utilizada, ¿no? Sirve prácticamente para todo, ¿no? Presenta las múltiples ventajas, que no voy a decir porque todas las conocéis, y para el abordaje de la patología pulmonar tenemos esas limitaciones. Por un lado, el aire que tiene el pulmón y, por otro lado, las estructuras óseas que rodean al parénquima pulmonar, ¿no? A pesar de todo, va a ser muy útil para el estudio de la pleura, ¿no? De manera que nos permite diagnosticar el derrame, como en este caso
caso de aquí, ¿no? Podemos verlo perfectamente en la ecografía, nos permite diagnosticar si es derrame, de consolidación, diferenciarlo, nos permite cuantificarlo, nos permite incluso marcar un sitio de punción para drenaje o colocación de tubos y además, sobre todo, muy útil porque nos permite ver las características de ese derrame, ¿no? Es decir, pues nos permite ver, bueno, pues si es anecoico, como este de aquí, si tiene algunos septos finos o ecos móviles, o si ya está totalmente organizado formando un panal como en este último. Incluso la ecografía va a tener mucha más especificidad que el TAC. En el TAC, como podemos ver en esta imagen, pues perfectamente todos estamos viendo que tiene un derrame, incluso lo podemos cuantificar, podemos ver su relación con el resto de estructuras, pero si a mí me dijeras, yo te diría que eso es un derrame totalmente homogéneo por la imagen del TAC. Y al hacerle la eco, sin embargo, vemos que está totalmente organizado, que esto el clínico, el pediatra, no podría pincharlo, tendrá que tomar otra alternativa. Y en cuanto a la patología pulmonar, ya hemos dicho que tenemos esas limitaciones, pero a pesar de todo también podemos ver cosas, ¿no? Podemos ver consolidaciones, como en este caso de aquí, ¿no? En esta imagen, esto sería el hígado, esta línea de aquí sería el diafragma y esto de aquí por encima sería el pulmón consolidado, ¿no? El pulmón lo vamos a ver de aspecto sólido y con una estructura muy similar a la del hígado, lo que llamamos la hepatización pulmonar, ¿no? Otras veces podemos ver pues, las líneas estas hiperecogénicas, que parece que se ramifican, ¿no? Que sería la correlación al broncograma aéreo de la radiografía de tórax y muchas otras veces lo que podemos ver es incluso también patología intersticial, ¿no? Que la vamos a ver en forma de estas líneas aquí ecogénicas verticales, que son las llamadas líneas B, que van a interrumpir la línea pleuropulmonar, ¿no? Y que lo que traducen es la existencia o bien de edema o bien de afectación de los septos interlobulillares o vidrio deslustrado, ¿no? Entonces, ante todo esto podríamos pensar, bueno, pues entonces ya si tenemos esa técnica tan maravillosa que nos radia, pues realmente podríamos sustituir a la radiografía de tórax, ¿no? Pero bueno, esto realmente es poco viable porque significaría un aumento de la carga de trabajo, porque ya sabéis que la ecografía tiene la limitación de que en función de quién haga la ecografía vamos a sacarle más o menos rentabilidad, porque además para poder ver la patología con este tipo de técnica necesitamos que esté en contacto con la pleura y porque no permite muchas veces diferenciar consolidación de atelectasia, como este otro caso de aquí. La imagen es muy superponible a la primera que hemos visto. De nuevo, vamos a ver aquí el hígado y este sería el pulmón. Y prácticamente la ecoestructura también es muy similar a la del hígado. Podríamos pensar, si me dicen que este niño tiene fiebre, yo pienso que este niño tiene una consolidación. Pero, sin embargo, se trataba, la radiografía de este niño, es un cardiópata postoperado que lo que tenía era una atelectasia completa del pulmón izquierdo, ¿no? En cuanto al TAC, por supuesto, es la que mejor, por ahora, nos va a dar detalles acerca del parénquima pulmonar, ¿no? Pero, bueno, ya sabéis los inconvenientes radia, necesitamos que el paciente colabore para tener un estudio óptimo, en casi todos estos estudios necesitamos contraste, ¿no? Por lo tanto, solamente lo vamos a utilizar como prueba complementaria cuando sospechemos complicaciones o cuando haya dudas o dificultades en el diagnóstico. Y en cuanto a la resonancia, que también es una prueba muy utilizada en pediatría, en cuanto a la valoración del pulmón, el gran problema que tenemos es que nunca hemos conseguido obtener imágenes óptimas para una valoración adecuada. Sin embargo, en los últimos años, con los avances técnicos, se han conseguido diseñar unas secuencias con tiempo de eco ultra corto que permiten obtener una imagen de calidad que nos va a dar mucha información, tanto estructural como funcional. Esto, sobre todo, en el caso de la pediatría, se utiliza para los niños con patología pulmonar crónica, tipo, por ejemplo, fibrosis quística. Ya hay muchas cosas publicadas al respecto. Pero en cuanto a las infecciones, hay poco publicado en la literatura, pero lo que sí sabemos es que la resonancia magnética nos permite ver cambios alveolares o intersticiales, ver patología de la pleura, si hay derrames, si está engrosada, si hay adenopatía mediastínica o si hay a lo mejor complicaciones como los abscesos. Y de hecho, bueno, os he traído pues, una comparativa de un niño donde se le hizo una resonancia y un TAC, ¿no? Y en ella pues, podemos ver la resonancia, podemos identificar las mismas alteraciones que veíamos en el escáner, ¿no? Vemos aquí el neumotórax anterior, vemos también esta atelectasia que había en el lóbulo inferior e incluso podemos ver, este niño tenía una malformación congénita de la vía aérea, que son estas áreas quísticas que vemos aquí en el escáner y también las podíamos ver en la resonancia, ¿no? Bueno, y ya pasando al grueso de la charla, que son las infecciones pulmonares, bueno, voy a decir, ya hemos dicho al principio, que van a ser una causa muy importante de morbimortalidad. Hay que decir que esto sobre todo en los países en vías de desarrollo.
¿Pero en qué situación nos encontramos nosotros? Bueno, pues afortunadamente nosotros estamos en los países con altos ingresos. Y aquí la importancia de la infección pulmonar en el niño radica porque va a producir un aumento del gasto sanitario y, sobre todo, en la morbilidad. Se ha visto que cuando un niño adquiere una infección pulmonar a edades muy tempranas, esto a la larga puede repercutir en su salud pulmonar, ¿no? Y la neumonía a nivel mundial es tan importante que tiene hasta un día propio, que es el 12 de noviembre, que es el Día Internacional de la Neumonía. Bueno. Entonces, en función de las infecciones pulmonares, desde el punto de vista tanto clínico como radiológico, la forma de presentación van a variar en función de la edad que tenga el niño, del estado inmunitario y del germen que esté provocando esa infección. De manera que en los recién nacidos, como consecuencia del paso de las defensas maternas, pues va a ser muy raro que tengan infecciones virales y las infecciones que pueden acontecer van a ser como consecuencia a bacterias que a lo mejor aspira cuando pasa por el canal del parto. A partir de los 2 meses hasta los 2 años, aunque esto lo podemos extender hasta los 5 años, esas defensas caen, al niño todavía no le ha dado tiempo con la vacunación a generar sus propias defensas y es cuando la infección viral se hace más prevalente, ¿no? Fundamentalmente, sobre todo, el virus respiratorio sincitial. A partir de los 5 años es cuando empiezan a predominar las infecciones bacterianas y dentro de ellas, pues sobre todo el ejemplo más común, el neumococo, ¿no? Pero todo este perfil está cambiando como consecuencia de la incorporación de las vacunas, tanto la del hemófilo como la del neumococo. Está haciendo pues, que el perfil patógeno esté cambiando. De hecho, ya neumonías por hemófilo vemos muy pocas. Incluso ahora lo que se está viendo es infecciones mixtas, bien secuenciales, empieza un germen y continúa otro, o bien a la vez. Y patrones virales, muchísimos. Además de todo esto que hemos dicho, existen otros microorganismos, como el micoplasma o la clamidia. Ambas son bacterias, pero son bacterias intracelulares, entonces van a tener una forma de dañar distinta y, por lo tanto, una clínica y una radiología también diferente, ¿no? Y hay que recordar que, sobre todo, en niños más grandecitos. ¿Y qué pasa con el estado inmunitario? Bueno, pues también va a influir en cómo vamos a ver o qué gérmenes van a provocar infección en estos niños. Hay que decir que van a tener mayor incidencia de neumonía, que estas neumonías van a ser más graves, que se pueden complicar con más frecuencia y aquí habrá que pensar también otros patógenos como gram negativo, áureo, legionela, etcétera, ¿no? Y luego, clásicamente, las infecciones pulmonares, según los hallazgos clínicos, radiológicos y microbiológicos, lo hemos agrupado siempre en 3 grandes grupos, ¿no? Uno sería la neumonía típica y el ejemplo, el agente productor más frecuente, eso ya lo sabéis todo, el neumococo, ¿no? La clínica va a ser de fiebre alta, de bastante afectación del estado general, leucocitosis, aumento restante de fase aguda, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el neumococo cuando llega al organismo? Pues entonces, cuando llega a la vía aérea, bueno, pues se introduce por la tráquea, los bronquios y llega hasta los alveolos. Y aquí en el alveolo es donde va a producir su daño, ¿no? Va a producir una inflamación de los sacos alveolares, se va a producir una necrosis, como consecuencia de esto se produce también una respuesta por parte del sistema inmunitario y entonces todos estos sacos alveolares se van a llenar pues, de detritus, pus, que se pueden ir extendiendo hacia otros alveolos y nos van a dar la típica imagen de la neumonía neumocócica, ¿no? Esa consolidación, aumento de densidad de tipo consolidativo, de borde mal definido con ese patrón algodonoso, ¿no? Que a veces puede llevar broncograma, que otras veces lo podemos ver que afecta a varios lóbulos o a varios segmentos distintos y otras veces pues, se puede diseminar luego el neumococo por esa vía aérea y acabar dando la bronconeumonía, ¿no? Bien, hay que decir que en el caso de los niños, como sabéis, bueno, pues cuando nacen, a lo largo de toda su infancia, el pulmón no está del todo desarrollado, sino que va adquiriendo ese desarrollo y esa madurez a lo largo de todo ese periodo de la infancia, ¿no? Entonces, cuando los niños son muy chiquititos, pues no tienen desarrollado lo que todos conocemos, los poros de Kohn y los canales de Lambert, que seguro que todos sabéis qué son, ¿no? Son esas comunicaciones que conectan un saco alveolar con el otro, ¿no? Entonces, como estos niños no lo tienen desarrollado, claro, la neumonía no se puede extender, es decir, esa porquería que está invadiendo el alveolo no se puede extender a los que hay alrededor. Y entonces esa consolidación acaba adquiriendo una morfología redondeada, que es lo que llamamos la neumonía redonda, que es muy típica pues, de los niños, sobre todo niños pequeños. Y que las podemos ver como esta, ¿no? Yo la verdad es que si veo esto sin saber que el niño puede hacer neumonía redonda, pues me pienso, Dios mío, este niño tiene una masa. Entonces, ante la situación de que el niño pueda tener una masa, pues ¿qué es lo que puedo hacer en pediatría? Pues hacerle una ecografía, ¿no? Entonces, ya con la ecografía mis coronarias dejan de sufrir porque yo veo que eso es una consolidación, como ya hemos visto antes cuando hemos hablado de la ecografía, y hasta el niño tiene una neumonía redonda. Y estos son otros ejemplos de neumonía redonda, esta ya en el lado izquierdo, pariliar o un poquito más periférica. Pero yo decía al principio de la charla que la neumonía redonda había que hacerle control posterior, porque si no nos puede pasar cosas como esta. Este es un niño que viene a urgencia porque tenía fiebre y dolor torácico. Le hacemos su radiografía y decimos, ya está.
imagen redondeada y paralinear, neumonía redonda. Lo mandamos a casa con tratamiento antibiótico. Y a la semana vuelve porque el niño estaba exactamente igual. Le volvemos a hacer la radiografía pensando ya está, se ha complicado. Bueno, y vemos que la imagen es completamente igual. Ni ha ido para un lado, ni para otro, ni ha mejorado, ni ha empeorado. Entonces ya en ese momento dijimos, bueno, pues vamos a hacerle la lateral. Y al hacerle lateral, nuestra sorpresa es que el aumento de densidad se encontraba muy posterior y que si vemos la imagen que dibuja la línea amarilla es como el signo de la embarazada, lo cual ya empezamos a pensar que igual la imagen que estábamos viendo no era intrapulmonar, sino que estaba fuera. Así que, ¿cómo solucionamos nuestra duda? Haciéndole una ecografía. Y entonces, al realizar la ecografía, pues vemos, ¿no?, esto es la costilla normal, la cortical normal, y a partir de aquí la cortical pues está interrumpida, con muchas zonas líticas, muy abigarrada, con un patrón muy permeativo y una masa de partes blandas que además captaba Doppler color y todo ello era en relación con un sarcoma de Ewing costal que tenía el niño. Bien, el otro grupo sería las infecciones víricas y el máximo exponente el VRS, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los virus cuando se introducen en nuestros pulmones, ¿no? Pues entonces ellos lo que hacen es que van a dañar a la vía aérea, es decir, a los bronquios, y van a dar lugar a la bronquitis. Entonces lo que se produce es una inflamación de la pared bronquial, esa inflamación se extiende hacia el intersticio, dando lugar a ese edema intersticial, que es lo que nosotros vamos a decir siempre en la radiografía como el engrosamiento del peribronco vascular, o sea, el engrosamiento intersticial, peribronco vascular, pariliar bilateral, ¿no?, que siempre pues todos escribimos, ¿no?, en nuestro informe, ¿no? Además, como consecuencia de eso, se puede producir pues, un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, ¿no? Se va a producir un aumento también de la producción de moco y en los casos de los niños que van a tener una vía aérea muy pequeña, muy finita y muy blandita, pues todo esto, el engrosamiento de la pared, la producción de moco y las adenopatías, pues van a hacer que se pueda estenosar esa vía o obliterar, dando lugar a atelectasia y a hiperinsuflación, ¿no?, que eso es lo que nosotros vamos a ver en la radiografía, ¿no? Entonces, en esta primera, pues el denominado engrosamiento del intersticio peribroncovascular pariliar bilateral, ¿no?, con aquí algunas imágenes lineales en relación con atelectasia, en este otro caso hiperinsuflación, el engrosamiento del intersticio y unas atelectasias muchísimo más marcadas, y en este otro, pues exactamente igual, ¿no? Otras veces los virus respiratorios sincitiales, bueno, los otros virus pueden dar lugar a un cuadro de bronquiolitis, que es un cuadro de mayor afectación clínica, sobre todo lo que predomina son la sibilancia y la tos, que la mayoría de las radiografías van a ser normal y que por lo tanto el diagnóstico es clínico. Como mucho en la radiografía lo que podemos ver es hiperinsuflación. Y en otros casos, pues a veces la infección vírica puede progresar, afectar al intersticio, afectar al alveolo y dar la neumonía vírica, que es muy rara, que la imagen es indistinguible de la neumonía neumocócica y que además es una situación muy grave para el niño. Y ya el otro grupo sería pues, las neumonías que no son ni la neumonía típica ni las infecciones víricas, que son las producidas por el Mycoplasma pneumoniae como ejemplo así más frecuente, que se producen en niños, ¿no?, entre 5 y 15 años, suelen cursar con brote epidémico y no suelen tener tanta afectación del estado general como las neumonías neumocócicas, ¿no? Y el daño que produce aquí el micoplasma también va a ser en la vía aérea, lo que hace es que va a producir un daño en las células ciliadas de los bronquios y muchas veces las manifestaciones van a ser muy similares a las que podemos ver en las infecciones virales, ¿no? El engrosamiento del intersticio peribroncovascular pariliar bilateral, ¿no? También podemos ver atelectasia, ¿no?, hiperinsuflaciones, ¿no? Y muy característico de este tipo de neumonía es la aparición localizada de un infiltrado reticular, nodular, ¿no?, que es el que sobre todo nos tiene que poner en sospecha de que igual estamos ante una neumonía de características atípicas. Bueno, dicho todo esto, cuando nos solicitan una prueba de imagen para la valoración de la infección pulmonar en el niño, nosotros deberíamos intentar cumplir todos estos ítems que pone aquí la diapositiva, ¿no? Fundamentalmente, diagnosticar o no la infección, intentar ver si hay alguna complicación asociada y, sobre todo, intentar diferenciar cuál es el agente que está provocando esa infección, porque realmente eso es lo que le va a ayudar al pediatra a saber si tengo que manejar al niño de una manera o de otra, ¿no? El problema es que esto no siempre es posible, sobre todo, y además que se ha visto inmensamente publicado en la literatura, que en muchas ocasiones la radiografía de tórax o el resto de pruebas de imagen no puede diferenciar de forma fiable, ¿no?, la etiología. Además, a esto se le une la variabilidad terminológica, la variabilidad interobservador de la interpretación de los hallazgos radiológicos. Entonces, con el fin de intentar mejorar todo esto, la OMS en el 2001 crea un grupo de trabajo con el fin de aunar esa terminología radiológica y que todos estemos hablando de lo mismo y, sobre todo, intentar definir qué grupo de casos de niños con infección pulmonar se asocia con más frecuencia a un origen bacteriano.
Entonces, para ello, lo que hace es que va a establecer unos criterios, según los hallazgos radiológicos, de neumonía diagnosticada radiológicamente. Que el primero va a ser el de la consolidación, que ya hemos visto. El otro criterio sería el que ellos llamaron como otro infiltrado, que sería pues, el engrosamiento del intersticio, las atelectasias, la hiperinsuflación. Y el otro criterio, el derrame pleural, con o sin patología pulmonar subyacente. Y en función a estos hallazgos establece 3 categorías de neumonía radiológica. La primera categoría es la del criterio principal de neumonía, es decir, este niño tiene una neumonía y probablemente esté asociada a una bacteria. Es lo que llaman ellos la neumonía alveolar, que es la presencia de consolidación y o derrame, ¿no? Y de hecho ha sido el hallazgo que con mayor frecuencia se ha visto asociado a un origen bacteriano. La otra categoría sería el de otro infiltrado, que sería la neumonía no alveolar, es decir, todo lo demás. Y el último sería la neumonía clínica. El niño tiene una clínica de infección, pero realmente no vemos nada en la radiografía. A pesar de todo esto, la tasa de concordancia después de este estudio tan solamente fue del 48% y donde más tasa de concordancia hubo es en la neumonía alveolar. Y sin embargo, la que menos en el otro infiltrado. Y una de las cosas que se le achaca a este protocolo es que la utilización del término infiltrado, que como sabéis, incluso la propia sociedad Fleiner dice que no se debe utilizar porque es muy inespecífico, ¿no? Y bueno, la mayoría de las infecciones pulmonares pues, pueden evolucionar de forma favorable, pero algunas no y se pueden complicar, ¿no? Y entonces, sobre todo, lo debemos sospechar cuando el niño vemos que pasado un tiempo con tratamiento adecuado no mejora. Existen unos factores de riesgo que van a favorecer aún más la aparición de estas complicaciones y esas complicaciones pueden ser víricas, que en este caso no las voy a explicar porque sería lo más frecuente la sobreinfección bacteriana, que es de lo que estamos hablando, y las complicaciones bacterianas, que a su vez pueden ser parenquimatosas o pleurales. Dentro de las parenquimatosas parece ser que es una sucesión de eventos, ¿no? Entonces, primero tendríamos la infección del pulmón, que sería el exudado. Luego, como consecuencia de la oclusión de los capilares, este parénquima pulmonar se puede necrosar, entonces hablaríamos ya de la necrosis. Esta necrosis, este tejido necrótico se puede licuar y al final acabar dando una cavitación. Después, esa cavidad se puede sobreinfectar y dar un acceso y al final todo esto puede abrir a la pleura dando las fístulas broncopleurales. Dentro de la neumonía necrotizante, bueno, lo vamos a ver de la siguiente manera. Esta es una niña que tenía una neumonía en la base derecha, ¿no? Y no mejoraba, le hicimos una radiografía posteriormente y si nos fijamos, en el seno de la consolidación aparecen unas áreas radiolucentes y entonces ante la sospecha de que pudiera haber hecho una neumonía necrotizante decidimos confirmarlo con un escáner. En el escáner vemos esas áreas hipodensas que no captan periféricamente contraste en el seno de la infección pulmonar, por lo tanto, neumonía necrotizante. Había otras que ya se habían licuado ese tejido necrótico y habían formado ya cavidades. También pueden dar lugar a los accesos pulmonares, como el caso de esta niña, donde también vemos un aumento de densidad, una neumonía, aquí en el lóbulo superior derecho, y con una imagen radiolucente que no nos aclaraba muy bien. Y como la niña estaba muy mala, pues decidimos hacerle el escáner. Y vemos que lo que se trataba era una cavidad con un nivel líquido-aire y que tenía una captación periférica de contraste en relación con un acceso. Hay que decir que los accesos pulmonares no son frecuentes, sobre todo en los niños sanos, y que cuando los veamos debemos pensar que igual de base hay algún tipo de inmunodeficiencia, como el caso de esta niña, que tenía un síndrome fagocitario. Y luego también pueden aparecer las fístulas broncopleurales, ¿no? Que sería, bueno, pues como consecuencia de esa necrosis y esa cavitación, pues al final lo que hace la cavidad, ¿no? Que sería esta, que abre a la pleura, ¿no? Y entonces pues podemos tener, ¿no? Esta imagen, ¿no? De este hidroneumotórax con esta conexión entre el pulmón cavitado y la pleura, ¿no? Y luego también las complicaciones pueden aparecer a posteriori, que serían pues, las secuelas. Dentro de ellas, pues, sobre todo el neumatoceles, niña con neumonía que se cavita y posteriormente la resolución nos deja una cavidad residual de paredes finas, ¿no? Y en cuanto a las complicaciones pleurales, pues sin duda el derrame, que va a ser además la complicación más frecuente, que ya bueno, hemos comentado ampliamente cuando hemos hablado de ella en la ecografía. Simplemente sospecharla cuando el niño vea que no evoluciona bien. Y si tenéis alguna duda en la radiografía de tórax, pues nada, a la eco, que ya sabemos que es súper útil. Y bueno, ya brevemente pues voy a hablar de la tuberculosis. Me gustaría extenderme más en este tema porque es un tema que a mí me encanta, pero no es posible porque no hay tiempo. Entonces, nada, simplemente recordar que en los niños, bueno, está producida por el complejo micobacteriano tuberculosis, que la transmisión es en la vía aérea, pero que los niños no son bacilíferos activos, es decir, que se pueden infectar, pero que no pueden transmitir la infección, ¿no? Hay que decir que la sintomatología en los niños no va a ser como la del adulto, de la hemotisis, la fiebre esta vespertina, tal, sino que normalmente suelen ser asintomáticos o como mucho tos y sibilancia. Por eso muchas veces tenemos que sospecharlo y otras muchas veces lo diagnosticamos por el estudio de convivientes y que las pruebas de imagen son fundamentales, tanto para el diagnóstico como para el manejo de estos niños. La forma de presentación, la más frecuente en los niños es la tuberculosis primaria, la primera infección, pero recordar que también pueden aparecer como una TBC postprimaria, sobre todo en niños grandes, o en niños inmunodeprimidos como una tuberculosis miliar.
Pero sin duda lo más frecuente, de hecho, que es la tuberculosis primaria, y los hallazgos radiológicos van a afectar al parénquima, a los ganglios linfáticos y a la pleura. Pero sin duda, lo más característico de una tuberculosis primaria en el niño es la afectación linfática, y sin embargo la pleura es muchísimo más rara. Entonces, dentro de los ganglios linfáticos, característicamente son unilaterales y de predominio derecho, ¿no? Como en este caso de aquí, esta niña, ¿no?, que tenía pues este aumento aquí del hilio derecho como consecuencia de una adenopatía, y que cuando progresó la infección, pues esta adenopatía además hizo una estenosis de este bronquio y como consecuencia pues hizo una atelectasia, ¿no? Otras veces lo que podemos ver es hiperinsuflación, ¿no? En el TAC, característicamente, estas adenopatías van a ser de gran tamaño, pueden formar incluso conglomerados y son muy típicas hipodensas con captación periférica de contraste. Esto como consecuencia a la necrosis que se produce en su interior, ¿no? Dentro de la afectación del parénquima pleural, pues pueden ser muy diversas y, sobre todo, quedaros con que lo que afecta son a los lóbulos inferiores. Puede ser en forma de un infiltrado intersticial, un nódulo, una masa o pseudomasa o una auténtica consolidación. Y en cuanto a la pleura, que ya hemos dicho que es muy raro, pues sobre todo derrame pleural unilateral y de morfología lamelar. Y ya por último, en cuanto a la infección respiratoria, el paciente inmunodeprimido, que también voy a pasar por ella por encima porque esto nos daría para otras charlas, recordar que las neumonías van a ser mucho más frecuentes en estos niños, por gérmenes mucho más atípicos y más, a lo mejor, resistentes, ¿no? Y que hay muchas causas que pueden producir inmunodepresión en los niños, pero sobre todo las que más vamos a ver en nuestro medio son los pacientes oncológicos. Y estos se pueden inmunodeprimir por dos motivos, o bien secundario a la quimioterapia o bien aquellos que están sometidos a trasplante progenitor hematopoyético. Dentro de los primeros, sobre todo, para que a todos se nos quite el estrés cuando vemos una radiografía de un niño inmunodeprimido, es que cuando hay un aumento de densidad en la radiografía de tórax en un paciente neutropénico con una clínica que nos parece que es una infección, pues eso es una infección mientras no se demuestre lo contrario. Y esto va a suceder en el 90% de los casos. Y los gérmenes que van a producirlo, los de la comunidad. Los hallazgos radiológicos muchas veces inespecíficos, ¿no? No vamos a poder diferenciar lo que decíamos, si es un citomegalovirus, si es un aspergillus, si es un hemocistis, ¿no? Pero bueno, quedaros con este esquema. Yo sé que ahora mismo es como muy lioso así de entrada a verlo, ¿no?, a sopetón, pero nosotros vamos a intentar discriminar qué agente lo está produciendo en función de cuándo se iniciaron los hallazgos en la radiología en comparación con la clínica y si estos están respondiendo o no al antibiótico que le haya puesto el pediatra. Y esto sería un ejemplo de una niña con una neutropenia por una leucemia, ¿no?, donde vemos una severa afectación de todo el parénquima pulmonar, donde vemos pues ese patrón así intersticial alveolar, con un poquito de consolidación en los lóbulos superiores, ¿no?, con ese daño tan importante de todo el alveolo, ¿no? Y esto era como consecuencia de una infección mixta entre el virus de influenza y el neumocistis. Y luego la otra cosa es pues los sometidos a trasplantes de progenitor hematopoyético. Bueno, pues saber que sobre todo las infecciones va a ocurrir en la fase precoz, es decir, dentro de los primeros 100 días, ¿no?, que van a tener complicaciones muy graves y sobre todo destacar dos, ¿no?, la producida por el citomegalovirus, que va a tener una importante mortalidad, y la de las infecciones respiratorias producidas sobre todo por el aspergillus, ¿no? Y este, bueno, es un caso de un niño también neutropénico, ¿no?, que tenía una aspergilosis pulmonar, donde vemos los característicos nódulos con halo o nódulos cavitados de la aspergilosis pulmonar invasiva. Bueno, nada, ya como conclusión, bueno, que las infecciones respiratorias son muy frecuentes, que tienen una importante mortalidad y gasto sanitario, que las pruebas de imagen van a desempeñar un papel muy importante, pero que a veces se nos quedan un poquito limitadas, ¿no? Recordad que la tuberculosis sigue siendo muy prevalente y que la forma primaria y sobre todo la afectación ganglionar es lo más frecuente, y especial atención en el inmunodeprimido porque pueden tener infecciones graves que pueden comprometer su vida. Y ya está, nada más. Muchas gracias a todos.